Bueno, esta vez me toca arrancar a mí con el Salmo 72 y es un himno de honor al rey en otras versiones, o si no, el reino de un rey justo. Este salmo, bueno, es raro, ya arrancó medio raro porque se le atribuye a Salomón, pero por cómo termina, bueno, fue una deducción mía que para mí fue una oración de David que Salomón escuchó y la escribió, porque, bueno, se van a dar cuenta en el final. Y puede ser que David la escribió para Salomón. No, es que acá dice para Salomón. Sí, pero en otra versión dice de Salomón. ¿Entendés? Por eso. Pero yo, bueno, fui más porque la escribí. Capaz fue una oración de David y es para Salomón la oración. Porque, bueno, son características que tiene que tener, como dice acá, un rey justo. Y comienza ya diciendo, Dios mío, haz que el rey sea justo. Bueno, vamos a empezar porque tengo apuntes. El versículo de 1 al 4 es como una oración sobre justicia y un reinado de paz. Es algo que tenía que caracterizar este reino, ¿no? Dice, haz que el rey sea justo como lo eres tú, que nuestro futuro rey actúe con tu misma actitud, así el rey gobernará a la gente humilde, con rectitud y justicia, y en todo cerro y colina tu pueblo tendrá prosperidad y justicia. El rey les hará justicia a los pobres necesitados, los salvará de sus opresores y aplastará a quienes los maltratan. O sea, ya está pidiendo una que sea esa característica que es Dios para con su pueblo, que también así sea el rey, que eso se refleje también, que el rey esté en esa comunión y que, bueno, que gobierne con esos atributos. Del 5 al 11 habla sobre una bendición de Dios y una adoración y reconocimiento. Habla sobre un reinado duradero que se extienda por las naciones, también como otros reyes lo iban a adorar y se iban a postrar ante él y reconocer su autoridad. Bueno, esto lo que se comenta acá también se relaciona con el reino de Jesús, o sea, con el reino de Dios, que por mediante Jesús también somos parte. Dice, que viva el rey, que viva mucho tiempo como el sol y la luna, que sea como las lluvias que empapan la tierra y los campos sembrados, que haya prosperidad, justicia, todo el tiempo que sea el rey, que su reino permanezca hasta que la luna deje de existir, que extienda el rey su dominio de mar a mar, de oriente a occidente, y que las tribus del desierto reconozcan su dominio, que sean humillados sus enemigos. Y bueno, acá dice que le paguen los impuestos a los reyes de Tarsis, como que los otros reyes le vayan dando una ofrenda y vayan reconociendo cuál es la autoridad y cuál es el poder, ¿no? Que los reyes se arrodillen en su presencia y que todas las naciones se pongan a su servicio. El rey liberará a los pobres cuando ellos le pidan. Bueno, me salté algo. Del 12 al 17 está resaltando, bueno, características del rey y también exaltan y bendicen los bendicen con palabras de oración y que su reino sea abundante y próspero. Dice, el rey librará a los pobres cuando ellos le pidan ayuda y salvará a los afligidos. Salvará a los afligidos que no tienen quien los ayude. Tendrá compasión de los pobres y salvará a los necesitados y a los desválidos. Los librará de quienes los oprimen y los tratan con violencia porque la vida de ellos es muy valiosa para él. Que viva el rey, que reciba todo el oro de Saba, que siempre se ore por él y que a todas horas se le bendiga, que abunde el trigo bueno en su país. Y acá habla sobre, bueno, la abundancia de la cosecha, que siempre abunde en sus tierras y que haya gente como hierba de campo en su reino, o sea, que sea poblado también de muchas personas, porque bueno, en este tiempo sabemos que las guerras también habían, entonces necesitaban la población y bueno, necesitaban que crezcan en número, y que la fama del rey que permanezca, que dure para siempre como el sol, que repitan su nombre las naciones cuando se bendigan una y otra vez, que todos ellos bendigan al rey. Dice, bendito sea el Dios de Israel. Esto ya está llegando a su fin el Salmo. Dice, bendito sea el Dios de Israel. Solo tú haces maravillas. Bendito seas por siempre, y que tu grandeza llene toda la tierra. Y termina con un amén y amén. Y acá es donde decía, a lo último, el versículo 20, dice, aquí terminan los himnos de David, el hijo de Isaí. Y ahí fue donde yo interpreté que fue una oración de David con Salomón,
y que él, bueno, recibiendo esta bendición la escribió y, bueno, la plasmó, ¿no? Y por eso se la atribuye a él. Él fue el autor, pero David fue quien oró, ¿no? Y así terminó el Salmo 72, pero ¿algo más? Porque yo No, sé no, que algo tenés. no, está bien. Sí, yo estudié un poquitito y bueno, este salmo se lo atribuye, que es el último salmo de David, que es cuando se hace la coronación a Salomón y que antes de presentarlo a todo el pueblo, él junto a Betsabé, que lo bendicen de esta forma, también, digamos, recordando aquellas palabras aquella promesa que Dios le había dado, que su descendencia iba a seguir y que Salomón, digamos, el que le iba a seguir a David, iba a tener un reinado de paz, eh, por eso iba a continuar de generación en generación. Entonces David le hace esta bendición en parte, pero también como que lo está bendiciendo, pero a la vez lo está diciendo, bueno, vas a tener esta responsabilidad de hacer esto, y bueno, y le recuerda también de que quién es el único Dios de Israel y todo eso. Y tal, como decía él, este es el último Salmos que escribe David. Así que ahora se vienen otros escritores. Arrancamos el Salmo 73. ¿Sí? Les pido que tomen su Biblia, porque me van a ayudar. En el Salmo 73, ¿sí? Arranca, terminamos, ¿sí? un libro, si recuerdan, vamos a recordar que estos salmos, 150 salmos, están... Sí. Otra vez arrancó un nuevo libro. Entonces, estos 150 salmos se dividen en 5. Terminamos la parte que se denominaba sesión del Éxodo. Entonces ahora vamos a arrancar la sesión, ¿sí? El libro número 3, que se le atribuye a Levítico. ¿Sí? ¿Se acuerdan en Levítico más o menos qué hablaba? Leyes. Leyes sobre la adoración, sobre qué más. Los levitas, ¿qué hacían todo eso? Holocausto, entonces, bueno, ofrenda ¿en dónde? El templo. Bueno, entonces vamos a encontrar, ¿sí? Ahora del Salmos 73 al 89, que es el libro número 3, vamos a encontrar ahí muchas palabras de santuario, la casa de Dios, el tabernáculo y todo eso, porque hace énfasis, ¿sí? A lo que era el santuario, ¿sí? Levítico, como bien dijeron todos, era un libro de adoración. En el tabernáculo, en el templo, en la casa de Dios, ¿sí? Y bueno, todo lo que es Levítico, que este libro también va a enfatizar, sobre la santidad de Dios. Levítico, podíamos decir que si no había derramamientos de sangre, no había remisión de pecados. Entonces, acá no va a suceder eso, pero sí vamos a encontrar lo que es la santidad, ¿sí? Lo que es el sacrificio. Vamos a ver, como decía los salmos anteriores, esto que pasamos, hablaba de Éxodo, entonces como que todos los salmos eran contados y escritos en una trayectoria, ¿no? De que fueron sacados de la liberación. Todos, si vamos a Éxodo pasó todo eso, cuando el pueblo anduvo, ¿sí? Por el desierto, saliendo de liberaciones, y Dios, bueno. Ahora vamos a entrar en esta parte donde vamos a encontrar esa santidad, esos salmos que van a hablar sobre el santuario, lo que es el sacrificio y todo eso. Y este salmos es un salmos de Asaf, ¿sí? Uno de los escritores que vamos a ver. Asaf era un músico, un cantor que estuvo en la época de David y de Salomón, ¿sí? Vamos a encontrar allí en Crónicas y en Primera de Crónica y Segunda de Crónica todo lo que los acompañó. Y hay en este salmo, ¿sí? Que se titula El destino de los malos. También en otra versión puede ser Qué bueno es Dios, ¿sí? No sé si alguno tiene otra versión. Y bueno, y esa palabra que dijeron, impíos, vamos a encontrar esta palabra, ¿sí? Y vamos a ver acá a Asaf que se preocupa por el destino de que van a llevar los impíos. Acá, ¿sí? Para que les quede, impíos, ¿qué es impío? ¿Sí?
ahí está. Pero se divide en dos esta palabra, ¿sí? Negación, y pío, piedad, ¿sí? Isma, ¿me agarrás? Pero algunos saben otra definición o tenían como otro. Bueno, resumiendo, ¿sí? No tiene amor por el bien común, ¿sí? Un impío no tiene amor por el bien común. Pero otros sinónimos de impío es irreligioso, descreído, angóstico, sí, ateo o irreverente. Diccionario cristiano dice irreverente con Dios, pecador o desobediente. ¿Sí? Eso es lo que es un impío. Asaf, bueno, va a empezar, ¿sí? Hablando, y este salmo tiene también y también me bendecía, porque este salmo empieza hablando, ¿sí? Del versículo 1 al 12, de ellos, ¿sí? Va a mencionar a ellos, que usa el pronombre los, ¿sí? Pero después va a ir cambiando, como no sé quién dijo que en el Salmo iba cambiando, David. Bueno, Asaf también va cambiando, ¿sí? Y después va a hablar una parte sobre ellos, que va a mencionar a los impíos, con los pronombres los, pero después se va a mencionar a él, como mí, yo. Después, ¿sí? Del versículo 18 al 22, cuando él ya va entendiendo un poquito más la situación, vamos a encontrar un as, un harás, hablando de Dios, y termina este salmo hablando de Dios y él. Digo, porque muchas veces, las etapas de que muchas veces aún nosotros en una oración entramos, sí, porque aquel, porque nos acordamos, perdón, sí, porque tú me vas a sacar en alto, y ahí, bueno, acá sucede algo así, ¿sí? Y entrando, ¿sí? En el Salmos vamos a encontrar del versículo 1 al 3, la contradicción que hay entre la bondad de Dios y la prosperidad de los impíos, ¿sí? Asaf sabía de que Dios era bueno, tenía esa verdad de que Dios era bueno con él y con todo su pueblo, pero había otra verdad, ahí vamos a ver, el por poco, ¿sí? Este por poco lo podemos ver que es una falta de fe, ¿sí? Que muchas veces nos toca a nosotros, tener dudas muchas veces, pero que no es algo incompatible con una vida cristiana responsable, con aquellos que están en la casa, como Asaf, que estaba en la casa, estaba sirviendo. Bueno, no es algo que no podemos decir que no es compatible. Pero ahí Asaf dice, mis pies casi resbalaron. Al menos no resbaló del todo, ¿sí? Casi resbaló, por tanto que él no olvida, ¿sí? Él casi peca, casi hizo algo, pero no se olvidó de la responsabilidad que tenía, ¿sí? Y muchas veces él lo reflejaba en que, ¿de qué me sirve ser bueno? ¿De qué me sirve tener un corazón limpio si los demás, ¿sí? Él veía a su alrededor, haciendo todo lo contrario, les iba bien? Y lo podemos meditar en nosotros, de qué nos sirve a nosotros estar acá, limpiarnos del pecado, de todo, ¿sí? A los demás, los de afuera, parece que están mucho mejor que nosotros. A eso le sucedía a Asaf, ¿sí? Del versículo 4 al 9, vamos a ver la vida, ¿sí? Esa buena vida de que viven los impíos, y Asaf hace como un análisis, ¿sí? Y aún dice, pero Dios no castiga a los malvados, ¿sí? En ese yo que les explicaba al principio. Y él en ese análisis, él decía eso, pero aquellos hacen de todo y Dios no los castiga, Dios es bueno igual con ellos. Del versículo 10 al 11, empieza a haber una duda sobre el piadoso, ¿sí? En el sentido de ahí está el por poco, que muchas veces nosotros nos podemos encontrar en esa situación, es que a veces parece que los impíos, los que no tienen a Dios en su corazón, los desobedientes, tienen mejor vida, están mejor económicamente, tienen mucho mejores trabajos que nosotros, y Asaf se sentía frustrado por ver toda esa realidad,
y él creía que su vida era una vida que él estaba buscando limpiar su corazón, se sentía que su vida era más difícil que la del resto. ¿Sí? Y del versículo 15 al 17, Asaf empieza ahí a cambiar y empieza a ver el poder de una nueva perspectiva. ¿Sí? Asaf no negaba que los impíos y los malvados tenían una buena vida, les iba mejor, pero él no podía hablar de eso, porque si él hablaba y se expresaba en el Salmo de eso, sería un engaño para él, pero también para todos aquellos que venían ¿no? detrás de él. Y entonces parecía que en el Salmo vamos a ver que parecía que eso iba creciendo y creciendo, esas contradicciones o ese expresar de Asaf, hasta que ¿sí? entra al santuario, ¿sí? y ese santuario, la casa de Dios, y se conectó, ¿sí? y adoró y buscó lo celestial. Ahí del versículo 18 al 20 vamos a ver ese cambio, ese clic que tiene Asaf, y vamos a ver ese lugar inseguro de los impíos. Él empieza a tener otra realidad, ¿sí? Al entrar al santuario, al buscar a Dios, su conocimiento empieza a ser diferente. Y en el versículo 18, ¿sí? dice, ciertamente lo has puesto en deslizaderos es peligro, ¿sí? Es parte del entendimiento que ganó Asaf en la casa de Dios. Al principio parecía que a Asaf le preocupaba que casi sus pies resbalaron, que él había estado en ese deslizadero, pero ahora él ve que son los impíos los que están en ese peligro, que él se había olvidado, ¿sí? de que iba a haber un día que Dios lo iba a juzgar a ellos, tanto a él como a los impíos y malvados. ¿Sí? Del versículo 21 al 24, ¿sí? Asaf, estando en la casa, ¿sí? en el santuario, empieza a confesar su necedad, y al empezar a confesar, él empieza a recibir la guía de parte de Dios. Entonces, Asaf comienza a expresar su falta de entendimientos antes de entrar a la casa de Dios, y ahí es donde dice, se sentía torpe, ¿sí? Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, ¿sí? Él se sentía torpe porque se había olvidado de las verdades de que con Dios hay una eternidad, ¿sí? De que Dios tiene la verdadera justicia, y él se había olvidado de eso, por eso se sentía tan torpe. Y en el versículo 22, ¿sí? tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Él habla ahí, ¿sí? que era como una bestia, comparando con los animales. ¿sí? Los animales hoy en día, ¿sí? los impíos son como animales, no tienen concepto, no tienen entendimiento de lo que es la eternidad. Los animales, cualquier animal, un perro, un gato, ellos viven cada día por esos momentos o esos, como esos placeres momentáneos. Tienen hambre, comen, tienen sed, toman agua, tienen ganas de hacer caca, van, hacer caca. Y eso es todo, digamos, son impulsos naturales. Y el mundo vive así, impulsos naturales. Hoy tengo ganas de salir, salgo, hoy tengo ganas de tomarme una cerveza, emborracharme, ¿verdad? Pero no tienen ese conocimiento y ese entendimiento de la eternidad. ¿sí? Cuando Asaf se había olvidado de la eternidad, se sintió así como una bestia. Pero bestia, ¿sí? esa palabra en hebreo, ¿sí? significa criatura de lo más estúpida. ¿sí? Así en hebreo. Otras, ¿sí? sinónimos puede ser una gran bestia, bestia de bruto, ¿sí? embrutecido, embrutecida, desprovista de gracia y de razón. Y así se sintió Asaf cuando por un momento empezó a ver, mirá que ellos tienen, aquellos esto, y sacó su mirada, ¿sí? de lo que era celestial y eterno. Dice, por un momento se sintió que solamente le importaban las cosas presentes, y se había olvidado de lo que él no era solamente eso, sino que había algo más. ¿sí? Y
lastimosamente, ya lo saco, él recuerda, ¿sí? Entrando al santuario, recuerda esa verdad de que lo que viven en el presente, gastando como los impíos, los malvados, ellos son brutos, ellos son como estas personas, ¿sí? Embrutecidas, ¿sí? En el versículo 23, con todo, yo siempre estuve contigo, él ahí empieza una relación de lo que le decía, él y Dios, el tú y yo, ¿sí? Después de eso, Asaf declara que estaba con Dios y Dios con él, con la nueva visión y la perspectiva de que sabía que Dios lo iba a guiar, de que Dios finalmente lo iba a recibir en un día en gloria, y esperaba, ¿sí?, esa guía de parte de Dios y esperaba su consejo. Del versículo 25 al 28 vamos a ver la gloria de una esperanza celestial. ¿Sí? Para Asaf, Dios no solamente era una esperanza celestial, sino que también era un deseo terrenal. ¿Sí? Es después que entró al santuario, él pudo comprender todo esto y que su visita a la casa de Dios le había cambiado por completo su entendimiento. Por eso él podía ver, ¿sí? Como termina el versículo 28 diciendo, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Es puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar tus obras. ¿Sí? Otra versión de este versículo 28 dice, pero yo estaré cerca de ti, que es lo que más me gusta, tú eres mi Dios, mi dueño. ¿Sí? Y así termina Salmos 73, ¿sí? Donde vemos ese cambio, ¿sí?, de Asaf y esa oración también, de que empieza pensando en el resto, todos están mejor que yo, victimizándose, después viendo la realidad de que si en algo tenemos o en algo nos tenemos que preocupar, es en esa eternidad con Dios. Así que, hasta terminar.